Como puedes ver, esto no es un teclado cualquiera. Es una máquina de estenotipia y sirve para hacer un trabajo tan antiguo como la civilización misma. Este teclado no lo vas a ver ni en Amazon ni en MediaMarkt, pero sí lo verás en los juicios o sobre todo en el Congreso de los Diputados. ¿Pero para qué sirve? ¿Y cómo funciona? En este vídeo te lo contamos. Por si nunca os habíais fijado, hay una mesa en medio del hemiciclo donde se sientan una o dos personas a lo largo de las sesiones. Son los taquígrafos y los estenotipistas, y es una profesión que prácticamente no ha cambiado en 200 años. En este caso, son los que redactan el diario de sesiones, un documento donde se recogen todas las intervenciones y acuerdos que se hacen en las sesiones públicas. Pues los taquígrafos y estenotipistas de las Cortes Generales lo que hacen es la redacción del diario de sesiones. Entonces su trabajo es estar en sala durante las sesiones parlamentarias, enterándose de todo lo que se dice, de todo lo que sucede y luego venir al despacho y hacer la redacción de todo ese lenguaje oral, pasarlo al lenguaje escrito para que quede un documento público para que pueda consultarse por todo el mundo. Los taquígrafos es con unas cuartillas y bolígrafo, son unos signos con los que de forma abreviada ponen palabras, ¿no? Entonces, signos de taquigrafía. Y las estenotipistas escribimos con una máquina. Como dijimos antes, esto es una máquina de estenotipia. Está diseñada con un teclado reducido de 21 teclas que con cada pulsación representa sílabas o incluso palabras completas y es para poder escribir a la velocidad de la palabra hablada. La última instancia es ser redactor del diario de sesiones. Entonces, son dos fases, efectivamente, estar en sala y ahí recoger todo lo que oyes y todo lo que ves y demás. Entonces ahí lo que tienes que tener es muchos reflejos, mucha capacidad intuitiva, memoria fotográfica, porque de repente también te habla uno desde arriba y dices, madre mía, ¿y ese quién es? Vale, pues me quedo en el sitio donde está, o sea, en qué puesto está sentado del hemiciclo, y luego ya busco el nombre, por ejemplo, pero me tengo que quedar con esa memoria fotográfica de dónde está situado. Entonces es estar pendiente a 7 cosas. Había un diputado aquí que una vez nos dijo, dices que vosotras tenéis visión de 360 grados, ¿no? Hay 3 leyes sobre la robótica. La primera, un robot no debe causar daño a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra ningún daño. La segunda es que un robot debe obedecer las órdenes impartidas. Hay 3 leyes sobre la robótica. La primera, un robot. La estenotipia se escribe por sílabas. ¿Por qué? Ya serían 2 sílabas, con lo cual 2 golpes en la máquina. Si pongo solamente PQ, pues ya solamente es 1, entonces voy más deprisa. Se puede decir que nosotros, vamos, la gente que inventó todas estas técnicas, escribían ya como ahora se escribe en el WhatsApp, escuchando sobre todo el cómo suena, no en cuestión de ortografía luego de la Real Academia, ¿no? Luego, por supuesto, el trabajo en el despacho, para entender verdaderamente lo que ha querido decir el orador, ponerlo correctamente, transmitir correctamente su idea, hacer toda la comprobación de posibles datos que haya dado, numéricos, de cantidades, de artículos de leyes, siglas, nombres propios. No vale solamente la fonética, que es lo que oyes en el discurso oral, tiene que estar verdaderamente documentado, ¿no? Porque el diario de sesiones tiene, por un lado, un valor inmediato, pero también tiene un valor histórico. Entonces, tiene que poderse entender tanto ahora, que estamos en un contexto sociopolítico determinado y se entiende perfectamente, como si se lee dentro de 10, 50 o 100 años. En la Casa Sindical de Madrid tiene lugar el 23 Campeonato Internacional de Estenotipia, al que concurren más de 200 participantes de Europa y América. Ahora, las de gran velocidad. La insignificancia del grupo me daría la oportunidad de desarrollar verdadera actividad personal. Al cabo de 2 días de cavilar y de reflexionar... La máquina de estenotipia fue inventada en 1909 por Marc Gardelian y prácticamente no ha cambiado desde entonces. Pero si nos remontamos más atrás aún, existen múltiples referencias a la práctica de la taquigrafía en diversos periodos históricos y de civilizaciones. San Agustín, en su epístola a los donatistas, deja escrito que en el Concilio de Cartago, celebrado el 2 de julio del año 411, se nombraron 4 taquígrafos para asegurar la imparcialidad de las actas y evitar toda falsificación, para que alternasen de 2 en 2 con los del juez, evitando así que cualquiera de nosotros pudiese pretextar que no le habían taquigrafiado lo que hubiese dicho. Y así se ha hecho desde entonces. Ha cambiado en que tenemos más recursos tecnológicos,
Entonces usamos la grabación de audio, tenemos disponibles las grabaciones de vídeo. Antes pues era tener listados tremendos de la Unión Europea, listados de no sé cuántos, ir a consultas a la biblioteca de aquí y a todo el departamento de archivo de aquí de la casa. Entonces esa labor se nos facilita ahora pues a través de los navegadores que puedes consultar, pero lógicamente con todas las reservas de no fiarte de la primera entrada. Entonces hace falta tener también criterios de búsqueda y saber de qué páginas te puedes fiar y de cuáles no, y cotejarlo por varios sitios, ¿no? La esencia del diario de sesiones es la misma: recoger información y ponerla en un documento público para que esté disponible para todo el mundo que la quiera leer. El cambio, pues que antes eso, en la prehistoria, pues cuando empezó el diario de sesiones en las Cortes de Cádiz en 1810, pues lógicamente irían con plumilla y demás, y ahora vamos con un ordenador y procesador de textos. Pero los estenotipistas no se limitan solo a recoger el discurso de los diputados o todo aquel que hable en la sala, sino que también redactan todo lo que ocurre, no solo la palabra hablada. Si leemos el diario de sesiones del 23 de febrero de 1981, el día del golpe de Estado, podemos ver el ejemplo más gráfico de esto. Así fue como lo recogió la estenotipista en sala. En ese momento, y cuando eran aproximadamente las 18 horas y 20 minutos, tras escucharse en el pasillo algunos disparos y gritos de ¡fuego, fuego! Y al suelo todo el mundo, irrumpe en el hemiciclo un número elevado de gente armada y con uniforme de la Guardia Civil, que se sitúa en lugares estratégicos, amenaza por la fuerza a la presidencia, y tras un altercado con el vicepresidente primero del gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, conmina a todos a tirarse al suelo, sonando ráfagas de metralleta. Queda interrumpida la sesión. No solo es transmitir un discurso sin más, porque para eso pues que den el discurso escrito, lo copiamos, lo pegamos y ya está. No es eso. Es intentar reflejar también en el diario de sesiones todas las reacciones que va produciendo ese discurso. Entonces a veces son risas, a veces son protestas, a veces es un comentario, lo que surja. Entonces estamos nosotras ahí en medio, como si no estuviéramos, queriendo pasar desapercibidas, pero intentando percatarnos de todo para luego reflejarlo y transmitir también un ambiente de todo lo que ha sucedido. A veces es muy delicado, porque a veces lo que hay es aplausos del grupo parlamentario contrario en plan irónico. Es muy intenso, primero por la atención que tienes que prestar durante la sesión. Estar pendiente, por supuesto, al orador que está en el uso de la palabra, pero también a todo lo que sucede, a cualquier otro comentario de cualquier otro diputado, gestos, documentos que puedan sacar, pancartas, lo que sea. Esto nos lleva a que ahora el trabajo de los estenotipistas se complica un poco más. La vida fuera del hemiciclo incide directamente en lo que ocurre dentro de las sesiones. Vivir en una sociedad cada vez más visual y con una gran presencia de la imagen hace que la palabra hablada no sea lo único que debe recogerse en el diario de sesiones. Ahora los diputados, pues los 5 o 7 minutos que tienen para estar en la tribuna, lo tienen que utilizar al máximo. Y entonces mucho es en su discurso y en sus razonamientos y en la exposición de sus ideas, pero mucho es también ayudándose con una foto, con un eslogan, con una gráfica, con los elementos que ellos quieran, ¿no? Hay que reflejar también eso, porque si a lo mejor dicen, como ven ustedes aquí, entonces o explico lo que se ve en la gráfica, o si no, esa frase no tiene sentido para el lector. Elementos visuales que pasan por todo tipo, hasta impresoras, como hizo Rufián en 2017, pero no es el único cambio que han presenciado y recogido a través del diario de sesiones. Nosotros somos testigos directos de la evolución del lenguaje. Por un lado, la Real Academia de la Lengua pues dice que no es necesario estar repitiendo continuamente señoras y señores, ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas, lo que sea. Pero si lo hacen los diputados es porque tienen una intencionalidad política, es porque quieren hacerlo. Entonces nosotras tenemos que reflejar lo que hacen. Una cosa es la norma meramente lingüística y las recomendaciones que haga la Real Academia, y otra cosa es mantener el discurso del orador, ¿no? Entonces se va observando eso, una serie de cambios en la manera de hablar. Antes a lo mejor eran discursos más grandilocuentes, los oradores, no sé qué, tal, y ahora es un lenguaje mucho más fresco, más de la calle. Muchas veces se utilizan aquí palabras que todavía no están recogidas por la Real Academia, ¿no?
Entonces, pero bueno, se han dicho, están, y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es reflejarlas en cursiva, porque es una palabra que no está admitida todavía por la RAE. Ser estenotipista no es fácil. Debido a la intensidad, los turnos en sala son de 5 minutos, que van rotando a lo largo de lo que dure la sesión. Y cada de esos 5 minutos supone un trabajo entre 45 y 50 minutos de despacho donde se traduce ese lenguaje oral al lenguaje escrito, con una buena puntuación, un orden lógico de las palabras, corrección de concordancias, entre otros. Para cada pleno se necesitan 12 personas de base. Un problema es los diferentes acentos de España, y algunos los hay muy cerrados. Hay veces que cuesta entender lo que realmente quiere decir, las palabras, no ya la idea, sino las palabras. Entonces, una vez que entiendes las palabras, puedes entender la idea, pero hay fonemas que de repente se te escapan. Y lo más difícil, por supuesto, es que por falta de tiempo, por cansancio, por tal, no expresen con la suficiente fluidez la idea. Entonces, hay que valorar diferentes aspectos, porque el diario de sesiones tiene, por un lado, un valor inmediato. Esto que te decía, de que nos piden los discursos inmediatamente, facilítame la intervención, no sé qué, tal, que esté disponible para todo el mundo, pero también tiene un valor histórico. Entonces, tiene que poderse entender tanto ahora, que estamos en un contexto sociopolítico determinado y se entiende perfectamente, como si se lee dentro de 10, 50 o 100 años. Aquí tenemos la suerte de vivir momentos históricos muy importantes, desde mociones de censura hasta investiduras de presidentes, aperturas de legislatura, la proclamación de Felipe VI. Entonces, todo eso va a quedar en los libros de historia y tenemos la suerte de decir, pues es que yo estaba ahí en medio, ¿no? Entonces, eso es algo que es un verdadero lujo para todo el mundo que pertenecemos a este cuerpo, ¿no? En ese sentido es un trabajo precioso, porque eso estás en el centro de la actualidad política, política, económica, social, o sea, en el centro de la historia.